Bien, ya nos acompañan en los estudios nuestras dos invitadas de hoy día. Tenemos Lady Knight en portada. Y el lunes, no el jueves. Sí, de rojo, la dos. Y por un lado está la dirigente del Partido Aprista y ex ministra también del gobierno anterior, Nidia Vilches. ¿Cómo está, Nidia? ¿Qué tal? Mario, buenas noches. Verónica, Marta, buenas noches. Y también está la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? Bien, vamos a empezar entonces hablando precisamente de un tema que tiene que ver con el Partido Aprista y con el pasado gobierno, que es, digamos, lo que ha suscitado las recomendaciones preliminares del informe de la mega comisión sobre el caso BTR. Aquí lo anunciamos, ¿no? El día viernes nos llegó este texto, ¿no es cierto?, en donde se concluía que había que iniciar una investigación, ¿no es cierto?, por algunos delitos contra exfuncionarios del gobierno aprista, y por supuesto el domingo en Cuarto Poder se hizo el desarrollo. Estuvo también el Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, muy molesto y contrariado. Sí, es una de las personas a la que las recomendaciones menciona debería acusársele por lo que decíamos, es decir, asociación ilícita para delinquir y, aunque está fraseado de otra manera, por obstrucción a la justicia. Claro, lo que pasa es que hubo tantos temas en torno al caso BTR, ¿no es cierto? Por un lado teníamos el famoso chuponeo, luego la investigación de ese chuponeo, y acá lo que se está viendo es si hubo algún tipo de manejo o interferencia política a la hora de investigar quiénes estaban realizando estas interceptaciones telefónicas. Y bueno, la mega comisión ha concluido que hay que investigar a Jorge del Castillo, a Alan García, a la ex fiscal de la Nación, a algunos otros ex ministros. Vamos a escuchar cuál es la defensa de Jorge del Castillo. Un colaborador eficaz, ¿no?, que de ninguna manera se igual, lo descarto totalmente. En buena hora que esa persona más bien sea certificada por su colaboración con la justicia, pero ahora resulta que el colaborador lo quieren convertir en delincuente. No, es que el colaborador es por necesidad delincuente, porque la definición de colaborador es el delincuente que se arrepente, reconoce su delito y no se le premia con un viaje a Estados Unidos, se le reduce la pena, se le hace algo así. No es así, usted está equivocado y poco informada en este caso. Entonces el informe está equivocado. Por supuesto, es una patraña. Esto es una patraña política. ¿Se fueron a Estados Unidos o no? A ver, entonces, hagamos una cosa. Es que es anecdótico. Es que para decir que una cosa es una patraña hay que analizarla. ¿Se fueron a Estados Unidos o no? Sí, pero eso que tiene... Entonces, esa parte no es patraña. Por lo menos esa partecita. Y de eso usted saca una conclusión de responsabilidad penal, me parece. No, que es una... lo que pasa es que esa es la acusación que le hacen a usted. No, yo me lo voy a sacar. Vamos a continuar con ese tema porque hay mucho que desmenuzar, pero ahora tenemos información en vivo del Palacio de Gobierno. Johnny Lerner acaba de terminar esta reunión con el jefe del gabinete. Escuchemos. Y Alberto Adriancén. El Frente Amplio tiene como una de sus propuestas centrales el cambio de política económica neoliberal, ya que esta ha generado un crecimiento sin inclusión social y crisis en la industria y el agro nacional. Es necesario promover la diversificación económica y la generación de valor agregado, el empleo productivo y la formalización de la economía, defendiendo el mercado nacional del dumping y facilitando el crédito y el cambio tecnológico. Es necesario también impulsar la inversión privada y pública, pero eso no puede hacerse a costa de sacrificar los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y nuestro patrimonio arqueológico como pretende el gobierno. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, es el responsable de estos y otros serios problemas, como el recorte de presupuesto a los gobiernos regionales y municipales, los descuentos abusivos de los trabajadores independientes para las AFPs y un gasto social que no enfrenta ni menos soluciona el problema de la pobreza y el desempleo de nuestro país, razón por la cual exigimos su cambio. El Frente Amplio considera indispensable que una nueva política de seguridad ciudadana que parta del liderazgo nacional con una auténtica y profunda reforma y modernización de la Policía Nacional y que articule la labor policial con la participación de la sociedad y los gobiernos regionales y locales en el marco de una política global para un adecuado combate al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, el terrorismo y las bandas delincuenciales, respetando los derechos humanos.
Hay necesidad, plantea hoy el Frente Amplio, de un cambio político de fondo para recuperar la confianza de la población. La lucha contra la corrupción no puede detenerse, no puede vacilar porque se traten de casos de expresidentes o congresistas o exalcaldes. Es por eso que manifestamos que es necesario que las actuales investigaciones continúen y que el Poder Judicial actúe de acuerdo a ley para impedir que en el Perú, una vez más, triunfe la impunidad. Es por eso que en este contexto el Frente Amplio señala su respaldo a la labor que viene realizando la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que dirige el doctor Arbizu. Insistimos en la necesidad de que se aprueben nuevas leyes donde los delitos de corrupción no prescriban. Alguien que comete un delito de corrupción tiene que pagar por él. Y los delitos de corrupción deben incluir una muerte civil. Es por eso que el Frente Amplio rechaza el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso del Frontón, porque creemos que promueve y legaliza la impunidad. Necesitamos también hacer una reforma política de fondo para fortalecer y fiscalizar a los partidos políticos. Creemos que se tiene que dejar de llevar congresistas corruptos y que no cumplen sus promesas. Quienes dirigen el gobierno deben escuchar al pueblo. Quienes dirigen el gobierno deben consultar al pueblo y, en particular, respetar los derechos de los pueblos indígenas. No resolver los conflictos. Estamos escuchando entonces ahí a la ex regidora Marisa Glave. Bueno, y los representantes del Frente Amplio de Izquierda han terminado hace solamente unos segundos su reunión con el presidente del Consejo de Ministros para el diálogo. A pesar de que se mencionó que esa era una posibilidad, ni Marco Arana ni Gregorio Santos, que han permanecido en Cajamarca, quizás no quieren aparecer en la foto junto con... Bueno, el señor Arana en algún momento iba a ir en la plancha presidencial con Ollantumala, ¿no? Alguna vez se dijo que estaban ahí en conversaciones. Difícil. De repente, bueno, sí. Vamos a retomar el caso BTR. No crea lo que era Nidia Vilches, que no vamos a hablar de eso. Pero por favor, primer punto de agenda. O de repente usted sí podría explicarnos, porque el señor del Castillo estaba sumamente irritado y en vez de tener la gran oportunidad de en el mismo programa donde estaba presentando, ¿no es cierto?, este documento de exclusiva, poder aclarar los puntos con tranquilidad. Pero parece que está nervioso, señor Castillo, ¿no? Verónica, lo cierto, de fondo de este tema, el objetivo es Alan García, inhabilitar a Alan García. El tema BTR ha seguido su curso, el debido proceso en el Poder Judicial. Esta además ha sido sentenciada, teniendo como premisa incluso del propio Poder Judicial que tal asunto ya ha sido materia de una sentencia final de la Corte Suprema en la cual se declaró no haber existido responsabilidad o presión política. Sin embargo, la megacomisión, desde cuando fue conformada, buscó primero con los colegios emblemáticos, con Agua para Todos, la forma como inhabilitar a Alan García. Y este informe, al cual tú también has hecho mención, los medios de comunicación han recibido el día viernes para ser debatido un borrador, no o un informe. Uno nomás. Bueno. Nosotros, América Televisión, recibió la unidad de investigación. Recibió este informe y al parecer el presidente Sergio Tejada prefiere debatir primero en la prensa que con los miembros de esta comisión, que recién el próximo día miércoles. Él lo ha negado. Bueno, lo ha negado hoy, lo ha negado antes cuando filtró también los audios, cuando filtró otro documento de Agua para Todos y sentenciaba al presidente de la García. ¿Por qué ha sido él quien ha filtrado el documento? Pero por favor, no tenemos que pensar mucho para saber que él, reuniéndose el día viernes en forma secreta con 4 miembros de su comisión y diciendo, tienen ustedes aquí para resolver o estudiar y el próximo viernes lo vamos a tratar, y justamente el día domingo ya lo tenía Canal 4 para ser debatido y la prensa ha tenido de sus opiniones. El fondo, ¿cómo inhabilitamos a Alan García? ¿Y cuál es la diferencia de saber eso una semana antes? O sea, ¿cómo ayudaría eso a inhabilitar a Alan García si igual se va a ver el tema en unos días? La premisa es que la propia comisión determinó que estos temas iba a verlo en forma secreta, como que fue la reunión del último viernes. Y ahora abre el debate público, pero no solamente para ver cuál ha sido el proceso o con la pretensión de abrir nuevamente el caso BTR, a pesar que ya ha sido debidamente procesado. Sin embargo, aquí el fondo es Alan García. Pero si hay nuevos indicios, ¿no se puede reabrir, doctora Chávez, un caso? Precisamente el congresista Espadaro, que me parece que es el integrante de la mega comisión,
del fujimorismo, ha dicho que él entiende que hay elementos que permiten pensar en una interferencia política durante la investigación. ¿Usted comparte ese punto de vista? Bueno, yo aprendí, como dice, la letra con sangre entra. Siendo yo abogada con muchos años, yo aprendí, pero no era mi especialidad el derecho penal, yo aprendí que en base a indicios uno puede ser procesado penalmente, ¿no? Y yo creo que sí hay indicios de lo que se menciona, de los nombramientos. He escuchado la voz ayer de la propia fiscal de la Nación señalando que se había reunido con el presidente García y que la llamó y que llamaron inclusive también al ministro de Defensa y hicieron que, pese a que el Poder Judicial un día antes había dicho que no debe allanarse, lo hicieron. Entonces, yo creo que esos son indicios. También el hecho de que la Dinandro interviniera en algo, teniendo tantos trabajos que hacer, porque somos un país con una potencialidad de... El del Castillo es que era la dirección más capacitada para estos temas. No, pues tampoco es que el asunto sea pues tan importante como para que se distraiga la atención de la Dinandro, para que tiene que ver con temas importantísimos como es el tráfico de drogas, que ha crecido lamentablemente en los últimos años. Entonces yo sí creo que hay indicios. Ahora, lo que nunca estaré de acuerdo es en perseguir a las personas. Primero porque yo creo en una justicia superior que nos va a tomar cuentas el día de mañana a todos de lo que hicimos mal y de lo que no hicimos, y de el dolo, la mala intención o el afán de fastidiar que podamos haber tenido con las personas. Lo hemos sufrido los fujimoristas y no vamos a repetirlo con nadie. Yo sí coincido con Nidia en el sentido de que desde cuando se creó la mega comisión, que fue más o menos un remedio de la mega comisión que hubo en el año 2000 fines y 2001, y que le dio al señor Descanseco, que en paz descanse, y a la señora Tausen 5 años de exposición mediática con dinero que se gastó para tratar de investigar a todo un gobierno, ¿no? Se iniciaron muchos procesos y gran parte de los cuales ni siquiera han llegado a buen puerto. Algunos sí, obviamente, porque había materia. Y aquí, cuando se hizo una mega comisión para investigar toda la gestión, a mí me pareció un exceso. Porque si hay cosas puntuales con indicios, que se inicien las investigaciones. Si hay temas que el Congreso debe ver, pero investigar, crear una mega comisión, se hizo en septiembre del año 2011, o sea, apenas sentadito este gobierno. Entonces, con eso sí yo no estoy de acuerdo, porque de alguna manera implica distraer la atención. Ahora, se ha producido como uno de los primeros frutos de esta mega comisión este tema donde yo sí creo que hay indicios. Hay indicios, pero debe dársele las garantías. Y yo quiero recordar además algo que no se ha cumplido en el caso del presidente Fujimori. La inhabilitación, es decir, la suspensión de los derechos ciudadanos, entre ellos lo de postular, de acuerdo a mi interpretación y aplicando el artículo 33 de la Constitución, solo es posible cuando hay una sentencia condenatoria. Entonces, yo creo que la inhabilitación que hace el Congreso para ejercer cargos públicos no implica la inhabilitación para postular a elecciones, ¿no? Y entonces, y es una acusación de carácter político, pero solo con una sentencia judicial que encuentre responsabilidad penal se podría suspender la ciudadanía de alguien, ¿no? Entonces, yo no quisiera que esto se convierta en persecución para nadie, ¿no? Y que las cosas se conduzcan. A propósito de los indicios que usted menciona, vamos a escuchar las declaraciones de la ex fiscal Gladys Echaíz, que se escucharon también ayer en Cuarto Poder, para luego preguntarle su opinión a la señora Nidia Vilches. Pregunta al presidente si la Marina estaba dando facilidades para la investigación y si había permitido que ingresen los fiscales a verificar. No sé, le dije yo, parece que no. Lo llama al ministro y le dice que abra las puertas y permita que los fiscales entren. Le comuniqué a mis fiscales y que vayan y se fueron a hacer una diligencia ahí en la avenida Santa Cruz. Sí. ¿Qué podemos decir sobre eso? No hay mayor razón, no dudamos de del relato que hace la doctora Echaíz. Sin embargo, quiero reiterar, este proceso y la megacomisión, y como menciona también, de encontrar los miembros de la comisión indicios, deben verificarlo y discutirlo dentro de la megacomisión.
¿Por qué este debate se inicia en la prensa y luego estamos condenando? Pero va a suceder en unos días, va a suceder el viernes. Pero veamos entonces, le invitamos para el próximo lunes. Perdón, los miembros de la comisión que valoren, ponderen y revisen la documentación que se entregue. O sea, de tal forma, eso no va a ser aprobado. Este informe preliminar no va a ser aprobado con ustedes en la mega comisión. Yo considero que la comisión, los miembros de la comisión tendrán que leer los documentos que se les ha alcanzado. Pero qué raro cuando sale una encuesta de poder y Alan García está el primer líder político más poderoso, sacando a la pareja presidencial dentro de la valoración. Entonces, y luego la megacomisión pone en agenda de la prensa, no de la megacomisión, sobre este informe. Y el borrador, dice también uno de los miembros de esta comisión, que es el borrador de los elaborados por los técnicos. Esto no ha sido revisado por los miembros de la comisión. Y creo que con la seriedad que corresponde, y mis respetos a quienes están dentro de la comisión, quienes no tienen una agenda política de inhabilitación a Alan García, pero sí es la agenda de Gana Perú, sí es la agenda de sus socios de Perú Posible, para salvar obviamente a Toledo en el otro proceso que tiene la investigación. ¿Por una encuesta que de pronto ha salido esto? Esto tiene, y la gente también lo identifica, tiene una motivación política. Inhabilitación de Alan García. Este proceso se verá y evaluarán seguramente, irá de nuevo al Poder Judicial seguramente, pero lo que está haciendo aquí el Parlamento, y especialmente Sergio Tejada, le está haciendo perder el respeto y más aún el desapego de la población ante el Congreso, y más aún ahora asociando a una pretendida inhabilitación de una candidatura, creo que no le hace bien al Parlamento. Sí, Nidia, pero digamos, los dos argumentos, el de esto tiene una causalidad política y esto ya es cosa juzgada, que pueden tener asidero en la realidad, no se refieren al fondo del asunto. ¿Por qué, por ejemplo, como mencionaba la congresista Chávez, la de Irando y no la de Irincri es la que se encarga extrañamente de esta investigación? ¿Y por qué se le ordena a la fiscal Echaíz que tengan acceso a esta oficina de la Marina desde la Presidencia de la República? O sea, ¿eso conforma o no conforma un comportamiento por lo menos extraño que merece ser investigado? El general Hidalgo reportaba directamente al presidente. No olvidemos que este escándalo mereció en ese momento la renuncia de los ministros y la renovación de un nuevo gabinete. No olvidemos. Y está bien. Primero, la importancia de averiguar en el fondo quiénes eran los comprometidos, quiénes estaban comprometidos en estos temas. Obviamente, la investigación se hizo mucho más severa, porque era la decisión de investigar quiénes son los responsables. Niños que no saben cómo administrar estas cosas, pero ¿por qué se va a la Dirando? Que se supone debe encargarse de los casos de drogas. Y lo que no se sabía quiénes y por qué, cuál era el grado de compromiso que había en ese momento. No olviden que no solamente estuvieron todo el gabinete en el Congreso de la República, y luego mereció la renuncia del Premier y de los ministros de ese entonces. Se cambió todo el gabinete, salvo 2 o 3 ministros que permanecieron todavía. Pero está bien que sigan investigando, ¿no? Porque en ese momento haya renunciado el gabinete en pleno, ya terminó todo, ¿no? Pero si nos trasladamos a ese momento de el escándalo, de cuando apareció la denuncia, se investigó a fondo para que se llegue a los responsables. Pero investigar a fondo a el presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno aprista, pues no era, podía generar suspicacias. A quienes estuvieran ya no está el partido aprista en el gobierno, le conviene incluso que ahora que no está el gobierno aprista, ¿no es cierto?, en Palacio, pues que se haga una investigación. Si no hubiera ese tufillo de un objetivo político, ¿y cuándo no habrá un tufillo político? La reelección conyugal continúa en marcha. No olvidemos, y cuando vemos al presidente de la República, cuando se traslada de región en región y ahora entregando las ayudas sociales a los que han sido afectados por la naturaleza, dice, después de terminar su discurso, dice, y luego vendrá Nadine a trabajar y hablar con ustedes en todas sus presentaciones, incluyendo la del día de hoy. Es que imagínense que diga va a venir Alan García, pero le van a decir que está haciendo propaganda, tienen que decir la reelección conyugal continúa, y la agenda para la inhabilitación de los que son probablemente candidatos del año 2016 continúa. A propósito de la eventual agenda política, perdón, Verónica, tenemos unas declaraciones de Sergio Tejada, el presidente de la media comisión, quien es de la bancada oficialista.
En primer lugar, la única investigación que tiene sentencia es el chuponeo, los chuponeadores. En esa investigación se determina presunta interferencia o irregularidades de altos funcionarios. El caso Petroaudios, por ejemplo, no está cerrado, ni siquiera iniciado el proceso. Y la Corte Suprema señala, en segunda instancia, que debía investigarse los hechos irregulares en torno a la colaboración eficaz. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, si piensan que todo es cosa juzgada, que no se preocupen. Pero nosotros creemos que sí hay elementos que tienen que ser investigados. La doctora Chávez. Sí. Bueno, yo sí creo, reitero, que vale la pena, hay cosas... Y sobre esto de cosa juzgada, que digamos es un término que utilizan los abogados y les encanta, además bueno, usted como abogado nos puede decir, ¿es cosa juzgada o si hay indicios se puede revivir un caso? Yo no creo que haya cosa juzgada, porque lo que hay cosa juzgada es respecto a la responsabilidad de X personas, no de las personas que están siendo ahora señaladas, que todavía merecen además un antejuicio, ¿no? Entonces se ha juzgado y ya salieron libres porque se les dio unas penas y han tenido beneficios, que eran los exoficiales de la Marina que estaban involucrados, pero a ellos no les afecta el tema, porque el tema es cómo se investigó. En realidad a los que han juzgado y sancionado es a los que eventualmente estaban haciendo el chuponeo, pero no. Los indicios ahora apuntan a cómo se quiso manejar o se manejó ese tema. Es que se confunde un poco con tantos temas. Y yo sí creo que hay indicios, me parece que hay indicios, pero reitero, no quisiera que haya falta de respeto al derecho de las personas, que haya direccionamiento como lo ha habido durante estos 12 años en contra del fujimorismo. No quisiéramos que eso suceda para nadie, para nadie. Bien, no sé si de repente unas últimas palabras para cerrar el tema antes de irnos a los titulares de Nia Vilche. Lo único que nosotros vamos y no solamente responder, sino estar vigilantes de la sesión que tenga la comisión, la media comisión el próximo viernes. Conocemos además, seguramente ni Marta, ni yo, ni ustedes han revisado el expediente que tiene la media comisión, porque es manejo íntegro de los miembros de la media comisión. De tal manera, así como la Defensoría del Pueblo pidió que se respete el debido proceso, que se entregue cuáles son las acusaciones para que pueda haber un descargo a quienes imputan algún delito o alguna responsabilidad, esperemos que en este caso también se realice. Muy bien, vamos a ir a una pausa, 7:29, los titulares. Y antes de seguir conversando con nuestras invitadas, vamos a darles las indicaciones para que puedan seguir la cobertura de noticias de Canal N en Twitter, @Canal N, todo con minúscula, con guión bajo, y utilizar el hashtag MichiNPortada para comunicarse, comentar sobre este programa y también para responder la pregunta del día, ¿no es cierto? Claro, y ver nuestras fotitos también. Hacemos un reality ahí en vivo en el señor Ghibellini peinándose previo al programa. Eso sucede rápido porque no es que tenga una abundancia. Es muy rápido en realidad. Capilar. Bueno, ya lo saben, Nportada, en hashtag Nportada o si no, @Canal N_bajo. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos de Alan García, ahora toca hablar de otro expresidente, Alejandro Toledo. Después viene Alberto Fujimori. Es el show de los expresidentes. Dios mío. Los tres tenores. Sí, pues bueno, ¿qué ha pasado? Ahora los congresistas fujimoristas están solicitando que se incluya a la hija mayor de Alejandro Toledo, a Chantal Toledo Carr, en la investigación que se sigue, ¿no es cierto?, por la compra de estos inmuebles a través de los fondos de Ecoteva. Bueno, de hecho, sí, es pertinente creo, porque además ella es ahora la propietaria de la vivienda de Camacho, así como la vivienda de Punta Sal. Entonces, de repente podría responder algunas cosas, decir, no sé nada, o decir, bueno, sí, sé algunos otros detalles, ¿no? Supongo que por ahí va la intención del fujimorismo. Sí, decididamente. Yo creo que es por esa razón que apuntas, Verónica, precisamente porque la beneficiaria de buena parte de estos dineros es la hija mayor del presidente Toledo. No hay que olvidar que de lo que se ha detectado en estos últimos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido que con el dinero de Ecoteva se pagó $500,000 de una hipoteca que tenía la casa de Camacho del presidente Toledo, y que con ese dinero también se compró la casa de Punta Sal, y entonces que la ahora propietaria por adelanto legítima es la hija mayor del presidente Toledo, ¿no? Entonces yo creo que es pertinente. También se sabe de
la educación que recibió la hija mayor del presidente Toledo en Francia durante todos los años en que estuvo el presidente durante su mandato, y aún después han sido pues con dineros que se tiene que averiguar, porque no hay que olvidar que en el caso de como defensa del señor Toledo respecto de los reclamos por alimentos de la hija menor, él señaló que al ingresar a la presidencia de la República no tenía prácticamente ingresos, unos ingresos muy bajos, un bien que era su casa de Camacho hipotecada. Entonces, de la noche a la mañana, como se tenga dinero para hacer educar a una persona, a un hijo, su hija mayor, en Francia, donde el costo de vida es muy elevado. Ahora, la hija del presidente Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, ha sido investigada hasta en 9 oportunidades, en la Fiscalía, en el Congreso de la República, en el Poder Judicial, sobre los gastos de su educación y la de sus hermanos. Entonces, yo creo que nadie tendría por qué sentirse agredido por el hecho de que se le investigue una primera vez, ¿no? No 9 como a Keiko, sino una primera vez, ¿no? ¿Considera Nidia Vilches también pertinente que se incluya a la hija mayor del presidente Toledo en esta investigación? En estos procesos ya de documentos que van llegando a la comisión, es la de fiscalización que tiene ahora nivel de comisión investigadora, considero que deberían incorporar a todos aquellos que están directamente involucrados en esta investigación. Yo diría algo más, en la reflexión de disfrazar una compra a nombre de la suegra, se pretendía excluir del beneficio de estas propiedades a la hija menor, sí, a Saraí, y teniendo entonces la transferencia de un inmueble a nombre de la hija mayor, se le está excluyendo de este beneficio a la hija menor. Entonces creo que aquí hay un tema que el propio presidente, y felizmente ha anunciado el secretario general el día de ayer, que estará a los en Lima a efecto de hacer un esclarecimiento de todo este proceso. El secretario general de Perú Posible, precisamente Luis Taís, ha hecho declaraciones que vamos a pasar para ustedes, en las que todavía ensaya defensas del líder de la Chacana. El partido está sólidamente atrás del presidente. Defendiéndolo. Así es. ¿Lo quiere dentro? Así es. ¿No lo quiere aún con un costadito? No. ¿Está usted seguro? Bueno, me estás preguntando, estoy dando mi opinión. Lo que pasa es que que no ha habido una... Juan Cheput ha dicho otra cosa. Lo que pasa es que algunos dirigentes han hablado conmigo sobre el tema. Y esto no se ha tocado en la comisión política. Y esto, como sabes, la comisión política es una cosa interna del partido. Y se resuelve en esos niveles. Pero el partido está sólidamente detrás del presidente. ¿Ustedes autorizan? Esto de darle licencia al líder del partido es un poco extraño, ¿no? ¿Ustedes se imaginan dándole licencia a Alan García? ¿No le dieron? Él lo solicitó. Él lo solicitó. Pero se le imaginan concediéndosela y... El año 92, sí, antes del golpe de Estado, Alan García solicitó licencia al partido para afrontar las investigaciones que había en ese momento. Lo hizo. De tal manera que él continúa siendo nuestro presidente, ratificado en los congresos. Esa es la ventaja de los partidos políticos, porque tenemos de renovación de dirigentes, tenemos momentos como las de investigación y que considere el líder no comprometer a su partido, también. ¿Cuál es la renovación de dirigentes, digamos, en sus niveles más altos por la que ha atravesado el APRE en los últimos 25 años? Tendremos nosotros un próximo congreso que estará, no sé si en enero o febrero, seguramente fijarán en el próximo plenario la fecha, y tendremos ahí una renovación. Siempre ha habido, no olvidemos que tenemos 89 años y tenemos... en el 2016. Y fíjense, no hay candidatura lanzada y en tanto todas las baterías van para inhabilitarlo en una pretendida y no candidatura. Digan que no entonces. Nada está dicho en política. Ahora, el señor Taís se olvida dos cosas. Primero, que varios altos dirigentes de Perú Posible ya se alejaron. El último de ellos ha sido Reati, una persona que era el brazo derecho y un ministro así en varios operativos, en varias carteras. Sí. De otro lado, que a inicios de todo este tema, Perú Posible dio un comunicado, o el señor
firmó con el logo de Perú Posible un comunicado. Entonces eso se está olvidando, señor Thaís. Yo creo que harían bien en dar una definición pues de carácter institucional en este caso, ¿no? Sí, han dejado solito ahí a Juan Cheput, parece, ¿no? Es el único y a Thaís, ¿no? Al señor Thaís también. Vamos a una nueva pausa y volvemos con la tercera noticia de la noche. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros ha instado al Congreso de la República, dice, la pronta aprobación de leyes para poder combatir la corrupción, como la de la muerte civil, que fue además tan anunciada por los condenados por este delito precisamente. Vamos a escuchar las declaraciones del señor Jiménez y luego aquí comentamos. El proyecto de muerte civil es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hace unos meses. Es una iniciativa que conjuga la necesidad de un registro de los corruptos en el país y adicionalmente que se puedan establecer sanciones de limitación de derechos para aquellas personas que no pagan sus reparaciones civiles. Quiero decir, por ejemplo, que en las centrales de riesgo, los corruptos que le deben dinero figuran como personas que no tienen ninguna limitación para acceder a créditos. Eso no puede ser. Se logró la captura del ex contralor Casolay, luego de bastante tiempo. Lastimosamente, las personas que evaden la justicia tienen muchos mecanismos para poder, seguramente con el dinero robado que han tenido durante muchos años, no quiero establecer casos concretos, pero ciertamente que evaden la justicia. Tenemos casos emblemáticos de personas todavía perseguidas por la justicia y esperamos que prontamente se pueda lograr esto. El gobierno del Perú viene colaborando con muchos países en la extradición de personas que son requeridas. Nosotros los entregamos y esperamos que también se cumpla con reciprocidad con la entrega de los corruptos a las personas que son requisitoriadas por el Estado peruano y que se encuentran fuera del país. ¿Y Fujimori no está de acuerdo con esta iniciativa de la muerte civil para los corruptos? El día de mañana estamos viendo precisamente en la Comisión de Justicia este tema, ¿no? Hay un predictamen que está siendo analizado por los despachos y mañana vamos a discutirlo en la tarde. Ahora, sí es cierto que es un proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo, un llamado REDE, ¿no? Un registro de los deudores. Ahora, con algunas medidas que decididamente son discutibles, ¿no? Porque, por ejemplo, se permite que las personas que ya están trabajando para el Estado continúen a condición de que paguen, ¿no? Pero que no se permite que las personas que deben consigan empleo en el sector público, ni menos accedan a otro tipo de actividades. Entonces, ¿con qué van a pagar? Yo creo que lo importante cuando se establece una indemnización, y vaya que han habido indemnizaciones así fabulosas y en los últimos años, es que la gente, si no tiene cómo pagar y si no tiene bienes identificables, pueda hacer compromisos de pago, ¿no? Yo creo que eso de muerte civil significaría que muere el deudor, que muere la creencia también para el Estado. O sea, no creo que se trate tampoco de eso. Yo creo que se debe permitir que las personas puedan pagar, o sea, obtener el dinero, obtener lícitamente el dinero y puedan pagar. Lo importante es que el que pueda pagar lo haga. Están queriendo matar, como lo dicen los mismos, ¿no? Muerte civil. Ya el hecho de que una persona haya sido condenada, inclusive por actos de corrupción, no permite pues decir que ya pues son muertos en vida, sino entonces apliquemos la pena de muerte a los corruptos, ¿no? Y entonces, por un lado, hay gente que le ha permitido, como el señor Jiménez y todo el grupo ideológico que él representa, ha permitido que a los terroristas se les baje, se les elimine la pena de por vida, por ejemplo, y que se les baje las penas y se les haga un nuevo juicio con sentencias más benéficas. Y por otro lado, se quiere eliminar del mapa a las personas que pueden estar pagando y que se supone que están resocializadas, ¿no? Entonces yo creo que hay un debate de fondo muy importante, pero decididamente eso lo vamos a hacer el día de mañana, ¿no? ¿Qué dice Nidia Vilches? Bueno, primero quiero saludar esta nueva intención del presidente del Consejo de Ministros y ahora en el Parlamento de firmar un acuerdo con todas las instituciones que tienen que ver con la lucha anticorrupción. Sin embargo, este tema es muy sensible, tan sensible que cuando está en la baja de las encuestas, este gobierno lo levanta. No olvidemos que en diciembre del año 2012 declaró este gobierno Perú libre de corrupción. Y Perú libre de corrupción tiene la misma agenda que el día de hoy han mostrado en la firma de este acuerdo con las autoridades. Yo le pediría al Premier,
¿Cuál es el informe del seguimiento del Plan Nacional de Lucha de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se dejó de vigencia del año 2011 al 2016, publicado, aprobado en abril del 2011? Ahí incorpora también actos de terrorismo, que están vinculados no solamente al lavado de activos, sino a procesos de corrupción y sentencias también. ¿Qué hay de ese informe? ¿Qué hay de la implementación de ese trabajo? No se escucha, señor Premier. Por otro lado, dejamos también implementado el nuevo Código Procesal Penal desde el año 2008 a nivel nacional para procesar en menos tiempo a todos aquellos que están denunciados por corrupción. Entonces, si este acto va a ser un acto más como el del lanzamiento de Perú Libre de corrupción, creo que no llegamos muy lejos, y más aún cuando el gobierno o el presidente de la República esté en la baja de las encuestas. Lo que necesitamos son acciones directas, resultados, lo que pide la población ante estos actos de corrupción que se dan no solamente en el nivel nacional, sino a nivel nacional, en los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Bueno, lo que ha dicho el señor Arvizu es que hay 90 procesados por corrupción que tienen orden de captura internacional. Entonces ahí hay una coordinación con el Interpol. De hecho, varios de ellos han sido o están relacionados al gobierno de Alberto Fujimori. Habla de Juan y Rosa Fujimori, Víctor Aritomi, Miriam Aritomi, una serie de personajes por el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Que están seguidos por la justicia o por la policía internacional. No solamente el gobierno, la familia Fujimori. Es parte de la persecución contra la familia Fujimori, pero comencemos. En primer lugar, no hay ningún indicio, simplemente se iniciaron acusaciones y todo un bolondrón de persecución, y esto es la cola que queda. Pero ¿quién habla? El señor Jiménez de corrupción, y el señor Arvizu está cuestionadísimo. ¿No es corrupción acaso que una persona modifique, altere mañosamente su propia hoja de vida para atribuirse más créditos de los que le corresponden? Y ese señor debería irse, no cuentan con más gente como para que una persona cuestionada no sea la que quiera dársela de fiscalizador de los demás. ¿Y qué hay de la fiscalización a los programas sociales? Por ejemplo, la contratación de irregulares, las contrataciones irregulares, el deterioro de la comida, de toneladas de comida, eso no es corrupción. Además, la contratación de la esposa legal del señor Antado Humala, luego de que la habían jalado, luego aparece de supervisora con un sueldo de casi 20.000 soles, eso no es corrupción. Así es. Entonces, ¿de qué hablan ellos, no? Entonces, que se miren primero, miren la paja que tienen en su propio ojo, y también vean la paja en los demás, pero no creen estas psicosociales donde continúan con una agenda de persecución cuando tienen muchos problemas al interno y actuales que tienen que enfrentar, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? ¿A que estos 90 procesados por muchos de ellos son personas que crearon problemas? No hay ningún indicio en el caso de Rosa Fujimori, ni ningún indicio en el caso de Juana Fujimori. En el caso de las sobrinas del presidente Fujimori tampoco, simplemente fueron parte de todo un tinglado de persecución. ¿Y por qué no se han presentado para ser procesados? Porque simplemente aquí, lamentablemente, miren, algunas personas confiamos en la justicia o nos quedamos y resultamos reconociendo el Poder Judicial de nuestra inocencia, pero a muchas otras personas las han condenado sin existir una prueba, y el primer ejemplo de ese, por ser el más sonado, aunque no es el único, es el caso del presidente Fujimori, donde inventaron una sentencia, un método para condenar sin pruebas. Entonces, ¿qué garantía tienen la señora Rosa Fujimori y la señora Juana Fujimori de que aquí van a recibir justicia? Yo les aconsejaría que no se presenten, por favor. Bien, vamos a una última pausa y volvemos con la cuarta noticia de la noche. Bien, seguimos aquí en Portada. Nuestras invitadas hoy día, la congresista Marta Chávez de Fuerza Popular y la ex ministra y dirigente aprista Nidia Vilches, y el tema que corresponde abordar ahora es el de las declaraciones del presidente Humala durante la visita que hizo a Arequipa, y donde dijo que el crecimiento económico disminuyó en todos los países, una especie de mal de muchos. Vamos a escuchar sus palabras.
el Perú se mantiene dentro del liderazgo, dentro de las principales economías del mundo en cuanto a crecimiento económico. O sea, ha habido una nueva proyección, una estimación que disminuye el crecimiento de todos los países, no solamente del Perú, es de todos, así, pero se mantienen todos en su misma escala. Es como que todos han disminuido un poco y el Perú se mantiene como uno de los países líderes, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Presidente, Juan Jiménez, el primer ministro, también ha hecho referencia a la crisis, quizás económica, porque lo que está en discusión es si se trata o no se trata de una crisis, lo que estamos viviendo, y dijo que no había que estar asustados. Vamos a escucharlo. Los inversionistas no se están yendo al país, al contrario, estamos generando muchísimas oportunidades de desarrollo. El año pasado hemos tenido más de 8.500 millones de dólares en inversión minera solamente. Así que no estemos asustados, el país está creciendo. Hemos tenido la oportunidad de presentar un proyecto de presupuesto para el 2014 expansivo, que apuesta por el país, que apuesta por la inversión pública. Van a comenzar las inversiones más grandes del país a partir justamente del presupuesto 2014 y lo que viene en este último trimestre. Así que confíen. Haciendo todos los esfuerzos conjuntamente con el sector social y el sector empresarial para que el país siga creciendo y siga siendo el líder en América Latina. Entonces no hay crisis. Bueno, se los chispoteó hace un par de semanas. La vez pasada el presidente Humala cometió un gravísimo error, según las encuestas lo han reflejado, pero además los economistas, a quienes sí les creo, que señalan que hay crisis cuando un país deja de crecer 4, 5 meses, 6 meses, cosa que no ha sucedido en el Perú. Ha habido una baja, creo que en un punto, pero seguimos creciendo. Lo que decididamente le corresponde a un presidente no es estar pues sirviendo de ave de mal agüero y menos generando esta preocupación. Pero el señor Jiménez, además, por favor, yo no le creo ni lo que dice. Si es un ministro que ni siquiera le hacen caso al interior del gobierno, ya debería haberse ido a su casa. Se prueba, está probado que lo bypasean, entonces las informaciones que él pueda dar no dan ninguna seguridad, ¿no? ¿Y cómo se van a reunir con él el viernes entonces? ¿Para qué van a conversar con él sin la seguridad? Si me preguntas a mí, Verónica, yo no estoy de acuerdo con ¿Usted piensa que no debería ir? Yo no pienso que se debería ir ahora, es una cortesía. Lo que significa que usted no va a ir. Obviamente que no. No, pero además no me lo han pedido. Yo no soy una persona al cabo que ni quería, dijo. Sí, pues no, pero, ¿Y no le ha dicho, ¿y no le ha dicho que cuando le ha dado su opinión? Que ella conoce mi opinión. Este es un tema que se decide, pues como se decide al interior de los partidos democráticos por la opinión mayoritaria. Creo que es un gesto, pero creo que no se merecen, señor Jiménez, un gesto de esa naturaleza. Pienso que es una pérdida de tiempo, pero bueno, pues hemos visto ahora al señor Lerner hablando de izquierda, ¿no? Un señor que es empresario, que tiene muchos intereses, que comience, si es de izquierda, que comience a regalar sus empresas pues a sus obreros, que se sentirán siempre en la lógica del marxismo alienados y extraídos de la riqueza que producen. Ha pedido la salida del señor Castilla, el ministro de Economía. Claro, ¿no? Entonces yo no entiendo, y sin embargo, y ataca a este gobierno diciendo que no le interesa el tema de la ecología, del respeto del desarrollo sustentable, y sin embargo él es el alto representante del Estado, del gobierno del señor Humala, perdón, en instancias internacionales. Cuando hubo la crisis paraguaya, ahí estaba él, ¿no? Y entonces no entiendo, esta es una media careta, un diálogo entre sordos al interior del propio gobierno. Ya que menciona la congresista el diálogo entre el gobierno y la oposición, en las encuestas de Datum publicadas hoy día hay preguntas específicas sobre la materia y sobre lo que la gente cree o espera de estos diálogos. Resulta que el 49% no espera que se deriven acuerdos concretos. Ahí tenemos. En el diálogo entre el gobierno y las agrupaciones políticas, ¿se llegará o no se llegará a acuerdos concretos en beneficio del país? No se llegará, 49%. Había que hacer una encuesta. 34%, bueno, para graficar la dimensión. No sabe, no contesta el 17%. Pero yo decía acá, y todos los políticos me decían, no, que el diálogo, es más, el señor Aguacás nos dijo acá que el señor Jiménez marcaba un hito.
Y decían, ¿usted cree un hito en el diálogo? Un hito, pues. Un hito, era un hito, no un hito. Porque además, no me di cuenta. Porque además el diálogo tenía que hacerlo el propio presidente Humala, pero nos salió con la respuesta extrañísima de que él no puede dialogar con los partidos porque es el presidente de otro. Rarísimo, o sea, él no entiende que él puede ser presidente del Partido Nacionalista, pero ahora él es el presidente de la República y se trata del diálogo entre la oposición y el gobierno. Ahora, el fujimorismo lo que va a hacer, y en eso sí estoy de acuerdo, es aprovechar esta ocasión para presentarle la agenda que el pueblo necesita: seguridad ciudadana, maneras de cómo seguir garantizando el crecimiento del país. Entonces, y cumplir lo que este gobierno prometió y no ha cumplido, la inclusión social, o sea que el producto económico del país beneficia a los más pobres, ¿no? Comparte Nidia Vilches el escepticismo de la mayoría en esta encuesta y de la... Que ya fueron además al diálogo. Nosotros hemos acudido, y con el presidente de nuestro partido, ¿sí? Pero usted podría tener una opinión discordante como la de Marta Chávez con el fujimorismo, digamos. Nosotros hemos trabajado un documento serio en el mes de junio, entregado por mesa de partes a Palacio de Gobierno y entregado personalmente ahora, la semana pasada, al Premier, y consideramos que en esa seriedad, y además del equipo que acompañó al presidente, pueda esta contribuir primero a la unidad del país, segundo, a quitar el desliz que ha dicho el presidente de la República de que en el país ya llegó la crisis, cuando desde el año 2008 hay políticas contra la crisis internacional. Indudablemente la reactivación de nuestra economía, de nuestros proyectos, y el Estado es el contribuyente directamente vinculado para esa reactivación. Pero algo más, ¿cómo generar para ese joven empleo en estos 30 años que decía el ministro de Economía, que tendremos una población de 15 a 29 años que va a significar el 35% de nuestra población? No se dice. Entonces, ese planteamiento serio ha entregado el partido aprista, y además creemos, y de buena fe, de que esto puede contribuir, si lo toman en cuenta. Ese mismo día presentamos un decreto de urgencia para que puedan suspender el descuento que se hacía a las AFPs a los jóvenes menores de 40 años. Y hasta el momento el Parlamento lo vio el día jueves, simplemente lo aprobaron en primera votación y todavía tiene serios inconvenientes. Hemos escuchado todo el debate, y si así se mantiene, suspendido hasta el próximo año, y no tiene las modificaciones ni la devolución de lo que se ha descontado hasta el momento, esto no sirve para nada. En vez de haber acudido con un decreto de urgencia rápidamente, el Ejecutivo ha enviado el proyecto al Parlamento, y el Parlamento tomará también la discusión que corresponda y sus tiempos. Yo sí quiero referirme también a las encuestas. Cuando dice, pero todas, la que ponen a Alan García también un poquito más como abajo, tercer hombre más poderoso de el Perú. Esa es una forma de decirlo. Pero tercer lugar, pero con 12%. Yo quiero primero 28 presidente, Nadine 20 y Alan 12. Que es una encuesta más amplia, no la de poder, que es así en chiquitito. Pero bueno, recogemos entonces las encuestas, y reitero, esta encuesta de poder lo pone como el primer hombre más poderoso de la oposición, sacando a la pareja presidencial. No siempre los empresarios. Lo que quería referirme es a la percepción que tiene la población respecto a las declaraciones hechas por el presidente de la República de la crisis. La población que trabaja en lo suyo del día a día, que está luchando y por su propio esfuerzo sale adelante, el 61% cree que el presidente Ollanta Humala, que sí ha llegado la crisis al Perú, las declaraciones que el presidente ha dado, que sí es cierto. Y otra persona, o otro porcentaje, casi el 50%, dice que no hizo bien al hacer unas declaraciones como esta. En tal manera, dando malas noticias, no se desalienta al país, más bien debemos alentarla, porque en este apostar por el desarrollo del país tenemos a puertas la resolución de la Haya, y nos debe encontrar unidos. A todos los partidos políticos, a la ciudadanía, nos debe encontrar unidos. Antes de terminar, quería preguntarle a la congresista Marta Chávez, que vimos su nombre entre los parlamentarios que habían presentado menos proyectos. Sí, ¿no es cierto? ¿Era así? ¿Cómo no, así? Yo pensaba que usted era muy activa. Soy muy activa, y ahí está mi trabajo en el diario de debates, en las comisiones y en el pleno. Lo que pasa es que fue una protesta. ¿Por qué? Y tengo ¿por qué? Porque cuando yo regreso al Congreso encuentro que el 2006, cuando ya terminaba el periodo del año 2006, un congresista
y la mayoría en ese momento votaron una modificación al reglamento para que la iniciativa legislativa de los congresistas, que constitucionalmente es individual, la hagan sujeta a la firma de 5 más y el permiso del vocero. Entonces mi primer proyecto, y que plantea al interior de la bancada, fue eliminar eso. No gané, y entonces me reservé todos mis proyectos, porque yo creo que no debo estar entrando en ese juego de conseguir las firmitas, dice usted, para que ayude sin proyecto. Así es. Si yo quiero, además la iniciativa legislativa es un derecho, no es un deber. Yo no creo que el Congreso sea una fábrica de leyes, pero lamentablemente el periodismo debe ser un mea culpa. No es que el mejor congresista sea el que más proyectos presenta. Entonces hay congresistas, por ejemplo, que hacen un proyecto. Yo tengo un estudio integral que ya voy a presentar sobre el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, donde hay que modificar más de una docena de artículos. Pues tendré que hacer lo que hacen los otros congresistas, que cada artículo es un proyecto. Pero el ranking es una reflexión democrática, que no es una institución periodística. No, pues, pero se dejan llevar. Si el ranking lo ha hecho Reflexión Democrática, yo he estado fuera del país, y lo único que vi es que lo rebotó la República, ¿no? Bueno, por supuesto. Rebotarlo ¿no? porque es noticioso. Entonces, pero yo no creo que Reflexión Democrática haya dicho que la señora Marta Chávez es la menos eficiente. No he presentado ningún proyecto, ya comencé a presentarlos porque dije ya, pues ya he sido vencida hasta el momento. Voy a tratar de que voy a seguir con esta misma idea de tratar de que el reglamento se corrija en lo inconstitucional y que no se nos sujete pues a los congresistas a permisos que la Constitución no exige. Entonces, si hay que respetar algo, es la Constitución. Y yo como abogada no puedo dejar de hacerlo, pero que tengo intervenciones en todos los proyectos y he impedido. Por ejemplo, en este de las AFPs, clarísimo, intervinimos, y en el Congreso el Fujimorismo fue la única bancada que votó en contra de esa ley de AFPs. Incluso presentamos una acción de inconstitucionalidad, que yo recibí el mandato de mi grupo para defenderla. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Sí hay inconstitucionalidad, pero como es temporal, adelante nomás. Bien, y ahora agradecemos... Perdón, la interrupción, pero el tiempo ya nos va ganando nosotros. Tenemos ya a Mavi La Huerta, lista para empezar su programa. Sí, les agradecemos mucho. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.